día de hoy vamos a trabajar distancias. El concepto de distancia es importantísimo en geometría porque en base a ello se define absolutamente todo lo que uno trabaja en ella. Se van a dar cuenta que el curso empieza hoy. O sea, el curso de geometría realmente empieza hoy. Estábamos repasando, estábamos mirando cosas por encima, pero ahora vamos a empezar a trabajar geometría de verdad. Entonces, vamos a hacer un recorderis acá y les voy a resumir más o menos lo que vamos a ver en la clase. Entonces, primero yo ya sé calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, la distancia entre dos puntos, si yo tengo los dos puntos, un punto P1 y un punto P2, entonces yo podría calcular la distancia entre esos dos puntos, ¿cierto? Que está en función de las coordenadas. Por ejemplo, si el punto 1 tiene coordenadas x1, y1, z1, y el punto 2 tiene coordenadas x2, y2, z2, entonces la distancia de P1 a P2 yo la puedo escribir así. Distancia entre P1 y P2 sería igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Esta sería la distancia entre dos puntos, ¿cierto? En función de sus coordenadas. Recordemos que esta distancia tiene que dar un número mayor o igual a 0, ¿cierto? Y que no hay problema en este caso en que tú encuentres la diferencia de las x así, o que encuentres la diferencia de la x así, porque te va a dar lo mismo debido a que cuando yo elevo al cuadrado, botaría el signo más, el menos, me haría solamente el signo más. Entonces esta fórmula de la distancia fue la que debatimos por ahí en la clase 3, en donde hablábamos de la distancia entre dos puntos y la demostramos con el teorema de Pitágoras. Aquí está implícito el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, la distancia entre dos puntos. Bueno, ¿qué más vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la distancia que hay entre un punto y una recta. Entonces, voy a dibujar un punto y voy a dibujar una recta. Esta recta la conozco y el punto lo conozco. Decir que conozco la recta es decir que conozco su ecuación. O sea, esta recta en ecuación vectorial puede ser así: x0 más alfa veces a, coma, y0 más alfa veces b, coma, z0 más alfa veces c. Entonces, este vector me va a generar un punto de la recta, que sería x0, y0, 0, y me va a generar un vector director, que lo voy a resaltar acá, y ese vector director pues ha recibido el nombre de b, pero ese vector tiene componentes que salen de la ecuación: a, b y c. Perfecto. Y entonces lo que yo quiero es encontrar la distancia que hay entre el punto y la recta. Entonces, para medir esa distancia, tú no la puedes medir desde cualquier punto de la recta al punto en cuestión. O sea, yo no podría tirar un metro desde acá hasta acá, no, eso no me daría la distancia que hay desde el punto a la recta. Porque Tiene miren que que ser recta, ¿no? sí, es recta, pero miren primero que esta distancia está cambiando de acuerdo al punto de la recta que yo tome. La distancia la tengo que tirar en forma de línea recta, pero no sé si Ariana quiere decir que la distancia tiene que ser un segmento de recta que sea perpendicular Perpendicular. a la Exacto. recta en cuestión.
O sea, Sí, yo tengo que tomar porque con la otra esta. cambia. Exacto, entonces la distancia sería esta distancia D, ¿cierto? Lo que mida este segmento de recta. Entonces yo aquí podría encontrar un punto que esté sobre la recta y que ese punto se interseque con una línea recta perpendicular a un punto que pase por P. Entonces eso también lo vamos a ver hoy. El otro ítem es la distancia de un punto a un plano. Entonces ya se van a dar cuenta que todo va a ser muy similar. Por ejemplo, yo tengo un punto P y voy a tener un plano por acá y ese plano es el plano pi. Listo. El plano lo conozco, yo conozco el plano y conozco el punto. Entonces, como yo conozco el plano, yo podría encontrar miles de puntos del plano. Voy a encontrar nada más uno, ¿cierto? Y la misma historia de la recta. Pues si yo voy a medir la distancia de acá a acá, pues no tendría sentido porque de acuerdo al plano que tú cojas, entonces la distancia te va a dar diferente. Miren que las rectas miden diferente. Acá, exactamente igual, lo que tengo que medir es con un segmento de recta que caiga de manera perpendicular al plano, ¿cierto? En donde esa recta, ese segmento de recta pase por P y sea perpendicular al plano, ese segmento de recta me va a dar lo que llamamos la distancia del punto al plano. Ese sería el segundo ítem. El tercer ítem sería la distancia entre dos rectas paralelas. Entonces ahora voy a graficar dos rectas que sean paralelas. Entonces tengo una recta L y voy a tener otra recta M. Y entonces L debe ser paralela con M. ¿Cierto? Y para medir la distancia, las dos rectas las conozco, entonces como conozco las dos rectas, conozco cualquier par de puntos. Entonces el punto P tendría que encontrar un punto correspondiente en M, tal que el segmento de recta que une a los puntos que conozco de la recta P y de la recta L, digamos que es el punto Q, esto sea perpendicular a ambas rectas. Porque podría pasar lo mismo, tú podrías medir de acá a cualquier punto y entonces no tendría sentido porque la recta va a estar en función del punto que tú escojas. La condición es que el punto Q sea un punto tal que cuando yo trace una recta de P a Q, esa recta sea perpendicular a L y perpendicular a M. Listo. Otro caso sería, por ejemplo, rectas concurrentes. Entonces yo tengo la recta L y tengo una recta M que es concurrente con esta recta. Entonces aquí no tendría sentido hablar de distancia porque miren que la distancia va a cambiar también. No hay forma de encontrar una distancia fija. Por aquí la distancia sería 0 y aquí va a cambiar la distancia de punto al punto. Entonces no tiene sentido hablar de distancia entre dos rectas que no sean paralelas. Tiene sentido hablar solamente distancia de dos rectas que sean paralelas. Listo. Y el último ítem que vamos a ver es la distancia de una recta paralela a un plano. Entonces, voy a tener un plano, voy a tener una recta. Esta recta es paralela al plano. El plano lo conozco, la recta la conozco. Y sobre la recta, pues yo voy a definir un punto, ¿cierto? Y la distancia también va a ser una recta que sea perpendicular al plano y que pase por la recta, ¿cierto? De manera que encuentre
la distancia. Tú puedes coger cualquier punto. Por ejemplo, si yo cojo este punto de acá, pues tendría que tener una acá. Y esa distancia me va a dar la misma, ¿cierto? La recta no cambia. Caso contrario, y que no aplica este concepto, es este. Vos tenés un plano y tenés una recta que no es paralela al plano. La recta corta el plano. Entonces volvemos a lo mismo. Pues la distancia me va a cambiar. Vean que la longitud del segmento de recta que yo estoy dibujando está cambiando. Aquí no tiene sentido hablar de distancia entre recta y plano. Solamente tiene sentido en el caso en que la recta sea paralela al plano. Entonces, en los 4 casos que vamos a ver hoy, se habla de, esta es la distancia de un punto a una recta. Esta es la distancia de un punto a un plano. Esta la voy a escribir así. La distancia de una recta a otra recta. Y esta sería la distancia de una recta a un plano. Entonces, antes de empezar, voy a hacer un repaso. Bueno, entonces comencemos con el repaso. Lo primero es que si yo tengo 2 puntos, yo podría definir la distancia entre los puntos como lo reescribí ahorita. La raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Y esto en raíz cuadrada. Esta es la distancia entre 2 puntos, un número que es mayor o igual a 0. Listo. Y el punto 1 tiene coordenadas x1, y1, z1. Y el punto 2 tiene coordenadas x2, y2, z2. Perfecto. Con eso encontramos la distancia de 2 puntos en el plano o en el espacio. Pues en el plano hacemos esto 0 y ya estamos en un plano. Listo. Ahora sí viene como el grueso de la clase. El grueso de la clase tiene que ver con lo siguiente. Si vos tenés, vamos a repasar esto, que es la proyección de un vector sobre otro. Entonces tomen nota, porfa. Yo tengo un vector u. Y este vector u tiene un ángulo diferente de 90 grados con un vector v. Este es el vector b y este es el vector u. Entonces recuerdan que yo podía encontrar el vector proyección de u sobre b, ¿cierto? Ese vector gráficamente sería, en R2 sería un vector que tendría o que sería paralelo al vector b. ¿Recuerdan? Ese vector amarillo es paralelo, miren. El vector proyección u sobre b se puede escribir como un escalar que multiplica el vector b, siempre. O sea, es un vector que está sobre el vector b.
Y fuera de eso es la sombra del vector U sobre el vector B, y la sombra siempre es perpendicular, ¿cierto? Entonces, esas son como las primeras dos cualidades. ¿Y a qué sería igual el vector proyección U sobre B? Entonces, eso está en términos de los productos escalares. El vector proyector U sobre B se encuentra de la siguiente forma. Se encuentra el producto escalar de U por el vector B, dividido el vector B por el vector B, ¿cierto? Y esto se multiplica por el vector B. Recuerdan, esta es la proyección del vector U sobre el vector B. Listo. Lo importante es tener en cuenta este gráfico. Recuerden que si yo tengo un vector, puedo calcularle su magnitud. Y la magnitud del vector B también se puede ver como la raíz cuadrada del producto punto del vector por sí mismo. Entonces, si paso el cuadrado para acá, me quedaría algo como esto. La magnitud del vector B al cuadrado es igual al producto escalar de B con B. Esto lo habíamos visto antes. Entonces, aplicando esto acá, yo puedo decir que la proyección del vector U sobre B es U punto B dividido la norma de U, B punto B. B punto B es la norma de B al cuadrado por B. O sea, esto lo reemplacé por esto. No hice nada más, ¿cierto? Recuerden que un número al cuadrado es un número por sí mismo, entonces tendría U punto B dividido la norma de B por la norma de B. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 3 por 3. ¿Cuánto es magnitud de B al cuadrado? Magnitud de B por magnitud de B. Y esta B no la puedo botar. Entonces, en conclusión, yo puedo escribir que esto es igual a esto. Nosotros teníamos lo siguiente. La proyección del vector U sobre B es igual a U punto B dividido la norma de B, y esto otro lo voy a escribir en rojo. ¿Qué es lo otro? Esto. Por B dividido su magnitud. Listo. Entonces ahí sale una conclusión importante. Es esta. Recuerde que cuando yo cojo un vector y lo divido entre su magnitud, encuentro un vector unitario en la dirección de B. O sea, si yo cojo el vector B y le encuentro su magnitud y ese vector lo divido por ese número que encontré, voy a encontrar un vector chiquitico, o más, pues chiquitico no, mide 1. Este vector va a medir 1 y va a estar en la misma dirección de B. Listo. Entonces, ¿cuánto mide el vector proyección U sobre B? El vector proyección U sobre B va a medir el número de veces que yo pueda meter este vector rojo aquí. Si lo puedo meter 3 veces, mide 3 veces la magnitud de B sobre B. Si lo puedo meter 4 veces, mide 4 veces este vector, que es el vector unitario. Si lo puedo meter 3.2 veces, este vector amarillo mide 3.2 veces B. Entonces, miren que ese número 3, 2, 3.2 es este. Y este señor es el que me va a dar la magnitud del vector amarillo. Mejor dicho, por lo que acabé de decir, puedo concluir que la magnitud del vector amarillo, que es el vector proyección U sobre B, esa magnitud va a ser igual al producto escalar de U con B dividido la norma de B.
¿cierto? Pero esto puede ser positivo o negativo, dependiendo de los vectores U y B. Esto puede ser 0, positivo o negativo, y la norma es positiva. Entonces, para que esto me dé positivo, yo meto esto entre barras. ¿Listo? Ojo, lo que acaba de decir es que la magnitud del vector proyección U sobre B se puede encontrar así. ¿Listo? Y esto se conoce como el valor absoluto de la componente escalar del vector U sobre el vector B. Vuelvo y retomo. La componente de la proyección del vector U sobre B, la componente escalar, es coja y multiplique escalarmente U con B y lo que le dé, divídalo por la magnitud de B. Esta es la componente. Esa componente puede ser negativa, 0 o positiva. Pero como estoy hablando de magnitudes, tengo que ponerle valor absoluto para que me dé positiva. Esta es la componente, eso es un cuento. La otra cosa es que me di cuenta que la magnitud del vector proyección es la misma componente, pero porque para garantizar que esto me dé positivo le pongo las barras. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a tener en cuenta de ahora en adelante. ¿Listo? Ahora sí, ¿para dónde voy? Voy para lo siguiente. Voy a borrar acá. ¿Yo para dónde voy? Nos vamos a encontrar cosas así. Vamos a encontrar un vector U y vamos a encontrar un vector B. Yo los voy a poder construir. En cualquiera de las distancias que les hablé, vamos a poder encontrar un vector U y vamos a encontrar un vector B. Listo. Lo más fácil es Pitágoras. Entonces, tú sabes que Pitágoras te dice que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este triángulo rectángulo es más o menos así, en donde tú dices que esto es la hipotenusa, que esto es X y que esto es Y. ¿Listo? Entonces, para llevar esto a un triángulo rectángulo, lo más recomendable es hacer la proyección. ¿Por qué? Porque cuando hago la proyección me aparece el rectángulo, el ángulo recto. ¿Listo? El triángulo rectángulo. Entonces, yo siempre voy a mirar que me va a aparecer un vector sombra, que este sería el vector proyección de U sobre B. Y esta puede ser una distancia. Pero muchachos, hasta acá estoy hablando de vectores. Y Pitágoras, voy a hacer esto que no se debe para que vean que esto es un vector. Y Pitágoras no habla de vectores, habla de números. Entonces, para convertir esto en números, yo podría llevarlo a esta forma. Yo podría llevarlo U, proyección U sobre B y D. Y para pasarme de acá a acá, lo único que hago es calcular las magnitudes de los vectores. Por ejemplo, si aquí es U, esta sería la magnitud de U, lo que mide. Si aquí es D, esta sería la magnitud de D. Y si aquí es proyección U sobre B, esta sería la magnitud del vector proyección U sobre B. Listo. Profe, qué Entonces, pena, no se le está viendo lo que está escribiendo. Pero yo no lo estoy viendo, qué pena. ok, voy a volver a compartir. Los otros compañeros estaban viendo todo, sí. Yo tampoco estaba viendo nada. No Ya, avanzaba, muchachos, está como ya. por 5 segundos.
Sí, ya, ahora sí, No, ya sí. lo que acabo de poner. Ok. Entonces, lo que les estaba diciendo es que este triángulo que está compuesto por vectores, listo. Este triángulo que está compuesto por vectores me forma un triángulo rectángulo, pero yo no puedo aplicar Pitágoras aquí porque estoy hablando de vectores. Yo lo tengo que llevar a magnitudes. Listo. Entonces, si es U, calculo la magnitud de U. Si es D, calculo la magnitud de D. Y si es proyección de U sobre B, calculo su magnitud. Entonces, aplicando la Pitágoras acá, me quedaría esto. La magnitud de U al cuadrado es igual a la magnitud de D al cuadrado más la magnitud del vector amarillo, lo que mide. Listo. Pero ya tengo dos cosas en cuenta. Lo que necesito es D. Entonces encuentro la magnitud de D sería Profe, la igual. proyección no lleva al cuadrado. No va, sale va al cuadrado. Sí, gracias, hombre. La proyección está elevada al cuadrado. Sí, Entonces ahí porque se es Pitágoras. hallan la Es magnitud Pitágoras. de cada uno para poder hallar obviamente el número. Exacto. Entonces, mire para dónde voy. Esta magnitud de U la dejo acá y esta pasa a restar, ¿cierto? Porque eso es un número. Que se escriba así como un mamarracho es otro cuento, pero eso es un número. Esa es la proyección de U sobre B al cuadrado. Y yo sé que la magnitud de la proyección de U sobre B es la componente escalar, que fue la primera parte de la sección que me desgasté, es esta. Yo podría encontrar la magnitud de D al cuadrado como la magnitud de U, que es un vector que yo me lo darán o miro la forma de encontrarlo, menos la proyección de U sobre B, pero en magnitud. Listo. Entonces, esa va a ser ¿quién? La componente escalar del vector U sobre B, que sería ¿quién? Coja U, multiplíquelo por B y divídalo por la magnitud de B. Listo. Y esto, póngalo en valor absoluto y elévelo al cuadrado. Se van a dar cuenta que esto se desaparece. Entonces, por eso la importancia de entender el vector proyección de un vector sobre otro. Gastes en el tiempito entendiendo esto, porque todas las definiciones que va a ir de aquí en adelante en esta clase van a depender de este vector. Entonces, gastes en el tiempito de entender esto. Les recomiendo álgebra lineal de Larson. Y en álgebra lineal de Larson explican la proyección de un vector sobre otro. ¿Listo? Ok, entonces, ahora sí, vamos a empezar Profe, la clase. Señor. U por B lo está elevando al cuadrado. El de abajo también no, está, no se elevaría al cuadrado. ¿Dónde? Esta. Al final. En la Sí, está fórmula elevado al final. cuadrado, sí. Acá me falta esto, mira. Para hacerte la corrección que vos me decís. Listo, es así. Las barras sobran, las barras no hay problema, las barras van, ¿cierto? Pero bueno, esto sería una forma y ahora vamos a contextualizar eso. Bueno, no sé si soy yo, pero se volvió a quitar. Rosa, buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede regalar cómo es el libro que dijo? Álgebra lineal de Larson. Larsol. Sí, como suena con ese. Listo, profe. Él también tiene unos libros muy buenos de cálculo. Bueno, entonces vamos a mirar este primer caso. El primer caso es fácil de describir de acuerdo a la gráfica, que sería la distancia de un punto a una recta. Entonces, yo tengo un punto, este punto lo va a resaltar, este sería el punto P,
Si me estoy moviendo en el espacio, tendría coordenadas x1, y1, z1. ¿Listo? Perfecto, entonces tengo una recta L. Tengo esta recta L. Y la cosa es encontrar la distancia que hay entre el punto y la recta. Entonces, como vimos ahorita, yo no puedo ponerme a tirar metros de aquí. No, yo tengo que saber de dónde a dónde voy a medir, ¿cierto? Voy a medir desde el punto a la recta, pero de forma que caiga de manera perpendicular a la recta. Si no caes de manera perpendicular, no estás midiendo ninguna distancia. Listo, estarías midiendo la distancia entre dos puntos. ¿Está bien? Entonces, en este caso pueden pasar dos situaciones pueden pasar. La primera situación es que el punto pertenezca a la recta. Entonces, voy a graficarlo. Tengo la recta L. Tengo un punto P, pero en este caso el punto esté sobre la recta. Eso puede pasar, ¿cierto? Entonces aquí no hay nada que hacer, porque es que se podría decir que la distancia que hay entre el punto y la recta es 0. No hay nada que hacer. Es la mínima distancia entre un punto y una recta. La segunda situación es la que tengo aquí planteada. Listo. Entonces, por el lado de que el punto esté sobre la recta, no hay nada que hacer. La distancia entre el punto y la recta es 0. Perfecto. Ahora, que el punto no pertenezca a la recta. Entonces, siempre tengo que demostrar que el punto no pertenece a la recta. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Miren, voy a definir un punto Q, que como yo conozco la recta, pues yo conozco todos los puntos que están sobre la recta. Voy a definir un punto Q, no tiene que ser este, y ese punto Q va a tener coordenadas X, Y, Z. Listo. Y yo puedo tirar un vector. Yo puedo tirar un vector que vaya desde el punto P hasta el punto Q, o desde el punto Q hasta el punto P. Recuerden que en vectores el signo lo único que hace es cambiarme la dirección. Entonces, si yo lo digo así a la ligera, PQ, QP, no se preocupen por eso porque estoy cambiando la dirección. Otra cosa es cambiar vectores. Pero yo aquí en este caso puedo tirar un vector de acá a acá o un vector de acá a acá. Y para este caso va a ser lo mismo porque lo que me va a interesar es la magnitud del vector. Entonces yo puedo tirar un vector que vaya de acá a acá, ¿cierto? Y ese vector lo voy a llamar el vector QP. Listo. Y voy a tener un vector también que va a ir desde acá a acá. Recuerden, no me interesa la dirección en este caso. Este vector lo voy a llamar el vector distancia. Listo. Y entonces ahí caemos en lo que les estaba explicando. ¿Qué les estaba explicando, muchachos? Que hay un vector. Yo puedo encontrar un vector director de la recta, mírenlo. Es que aquí me queda tan difícil hacerlo. Voy a ver si soy capaz de graficar el vector. Este verde es el vector director de la recta. ¿Lo puedo encontrar? Sí, claro, porque conocer la recta. Este es el vector B. Listo. Y entonces voy a graficar esto como en el plano. Este sería el vector QP. Este sería el vector B. Hasta ahí vamos. Por aquí estaría el vector distancia. Vector que le puse D. Y este amarillo, ¿quién sería?
El vector director. El amarillo, este. Proyección. Exacto. Este amarillo sería la proyección del vector QP sobre el vector B. ¿Sí lo ven? Muchachos, y caemos en el ejercicio de encontrar cuál es la distancia D. Entonces, yo sé que D es la distancia que hay entre el punto y la recta. ¿Sí o no? Y por Pitágoras, yo sé que lo morado es la hipotenusa. Lo amarillo y lo magenta o lo azulito es los catetos. Entonces, tú dirías, este al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado. Luego, este al cuadrado es igual a este al cuadrado menos este al cuadrado. ¿Sí o no? Conclusión, este va a ser igual a la raíz cuadrada de... Recuerden que yo no puedo sumar vectores para Pitágoras, yo tengo que hablar de magnitudes. Entonces sería igual a la magnitud del vector QP al cuadrado. ¿Listo? Menos lo que mide el vector proyección. Y lo que mide el vector proyección pues es la componente del vector QP sobre el vector B. Pero recuerden que eso me puede dar negativo. Entonces le hago así. Este cuadrado y esta de valor absoluto es redundante, pero dejémoslo pues así. Y esto, como esto es al cuadrado, este cuadrado pasa como raíz cuadrada. Listo. Y esta señorita la deben copiar y tenerla siempre a la mano, porque es la fórmula para encontrar la distancia entre un punto y una recta. Listo. Recuerden que la componente del vector, la componente escalar del vector QP sobre el vector B, ¿cómo se encuentra? Pues tú coges y multiplicas QP escalarmente por el vector director de la recta. Y eso lo divides por la magnitud del vector director. Esto sería esto que está en amarillo acá, y esta sería la forma de encontrarlo. Listo. Entonces, para encontrar la distancia entre un punto y una recta se hace sencillito. Solamente aplico Pitágoras. Ok, preguntas hasta ahí, muchachos. Vamos a mirar la distancia que hay de un punto a un plano. Entonces, volvemos a lo mismo. Tengan presente siempre la proyección. En todos los casos va a aparecer la proyección. Por eso les digo que estudien la proyección para que se ubiquen mejor. Entonces yo tengo un punto, ese punto se llama P. Listo. Y conozco un plano, el plano lo conozco, ese plano lo voy a llamar pi. Listo. Yo puedo conocer, como conozco el plano, pues los puntos que tiene el plano. Vos puedes generar un punto Q sobre el plano, el punto Q. Listo. Definamos la distancia. La distancia sobre un plano, de un punto a un plano, es el segmento de recta, es la longitud del segmento de recta que une al punto con el plano, pero de manera que caiga perpendicular al plano.
aquí tiene que caer de manera perpendicular. Y ahí me vuelve a salvar la proyección. Entonces, como yo conozco P y conozco Q, yo puedo encontrar un vector QP. No sé si lo ven. Y fuera de eso, como yo conozco el vector, el plano, conozco el vector normal del plano. Lo voy a escribir aquí encima. ¿Sí lo ven? Y ese vector normal vos lo puedes dibujar así, o lo podrías dibujar así. Sigue siendo normal. No sé si ya lo pillan. Y la distancia la voy a volver a reteñir, que sería esta. Entonces, como yo sé que aquí se me pierde mucha gente, lo voy a graficar rotándolo. Entonces voy a graficar el vector, el punto Q, y voy a tirar el vector AP. Y P sería este. Voy a rotar esa gráfica que está arriba. El vector normal sería este. Y el vector distancia sería este. Listo. Y ahí yo no necesito utilizar Pitágoras, porque yo me doy cuenta que la normal puede ser, perdón, que el vector azul, que es el vector D, sería el vector proyección, en este caso, Q sobre N. ¿Sí lo ven? Que yo estoy haciendo esto, muchachos. Proyectando el vector Q sobre el vector normal. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuánto valdría D? Pues la norma de D sería la norma del vector proyección Q sobre N. Esa norma es positiva, entonces aquí no me preocupo por valor absoluto. O sea que esto sería ¿quién? Profe, eso no sería el cuadrado. Ese sería el No, cuadrado. no porque es que mira que vos estás, por ejemplo, yo te digo a vos esto, aquí no está utilizando Pitágoras. Mira que si yo te digo a vos esto, ¿cuánto vale el vector amarillo? Si el vector amarillo es la proyección de U sobre B, vos ahí no metes cuadrados, vos decís, ah, no, lo que estoy haciendo es aterrizando el vector U sobre el vector B. Mejor dicho, en este caso, por la ayuda del vector normal, yo me doy cuenta que la distancia es el mismo vector, proyección Q, PQ sobre N, es la misma. Aquí me faltó P, muchachos, no me dejen colgar con esto, que es que PQ sobre N, o sea, este vector proyectado sobre este me da la distancia que necesito. ¿La viste? Sí, señor. Entonces, Sí, sí, aquí ya. tú no estás encontrando Pitágoras. Lo que pasa es que en el ejercicio pasado tú estabas encontrando este cateto que estoy dibujando yo aquí en amarillo. En este caso, no, vos estás encontrando el mismo vector. Mira que la distancia es el mismo vector proyección. Entonces aquí queda que esto es la componente del vector PQ sobre el vector N. Listo. Y este sí me puede dar positivo o negativo, entonces esto le pongo valor absoluto. Porque es que la distancia es positiva. Conclusión. La distancia de un punto a un plano va a ser igual
a la componente del vector PQ sobre el vector N. Recuerden que esto es el producto escalar entre PQ con N dividido la norma de N. Entonces tú puedes escribir esto así. PQ punto N dividido la norma de N. La norma siempre es positiva, pero el producto escalar puede ser negativo, positivo, cero, o sea que estoy obligado a colocarle barras acá. Esto lo puedo redondear de la siguiente forma. Hombre, el vector normal se puede calcular de la ecuación analítica del plano de la siguiente forma. A, B, C. Entonces, la norma del vector normal va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, esto lo voy a meter acá. Conclusión, la distancia del punto al plano va a ser igual al valor absoluto del producto escalar entre el vector PQ con el vector normal del plano dividido la norma del vector normal, que es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Esto se cumple siempre y cuando el plano tenga esta ecuación. AX más BY más CZ más D igual a 0, porque es que de aquí tú sabes que el vector director tiene estas componentes. Entonces, si no, no se puede decir eso. Y esta es la distancia de un punto a un plano. Listo. Analicen bien porque yo tomo lo que me preguntaban hombre, porque no es al cuadrado. Ojo que es que hay veces necesito encontrar este cateto, pero en este caso no lo necesito encontrar porque el vector distancia es la misma proyección del vector PQ sobre el vector N. Listo. Saquen esta formulita aparte que la vamos a necesitar. Ok. Sigamos. Vámonos para la distancia entre dos rectas paralelas. Ah, bueno, se me olvidaba. Aquí me voy a volver un poquito. Aquí entre la distancia de un punto a un plano, la pregunta del millón sería esta. ¿Qué pasa si el punto está sobre el plano? Entonces, si P está sobre el plano, entonces ¿tú qué dices? Que la distancia del punto al plano es 0. Ahí no hay nada que calcular si estoy sobre el plano. ¿Qué distancia va a haber? No hay distancia. Listo. Siempre va a ser así. Ok, ahora sí vámonos para la distancia entre dos rectas paralelas. Entonces, vos tendrías algo como esto. Tengo la recta L1, que está aquí como en amarillo. Tengo la recta L2. Que la voy a pintar de verde. Y las conozco. Conozco las dos rectas. Ahora, ¿cuál es la distancia que hay entre esas dos rectas? Lo primero, las rectas tienen que ser paralelas. Si las rectas no son paralelas, no tiene sentido hablar de distancias. ¿Listo? Entonces, tú lo que puedes hacer es lo siguiente. En la recta 1, tú conoces todos los puntos, tú puedes encontrar un punto. Y en la recta 2, pues como la conozco, también puedo conocer todos los puntos. Recuerden que la distancia va a ser el segmento de recta que una recta con otra de forma que a ambos lados se forme un ángulo recto. Esa es la definición de distancia. Y en este caso, este sería mi D. Listo. Entonces,
vamos a ver si la cogen. Voy a graficar un vector, perdón, desde P1 hasta P2. Voy a tirar un vector desde P1 hasta P2. Listo. El vector P1, P2. Y yo puedo definir una proyección aquí. Yo puedo definir en el vector, bueno, yo conozco la recta, entonces conozco sus vectores directores. Aquí voy a dibujar los dos vectores en gris. Entonces yo puedo definir aquí un vector director sobre esta recta. ¿Sí o no? Y también tendría un vector director para esta recta. No sé, pues pongámoslo por acá, este vector director. Yo conozco la recta, entonces se pueden sacar sus vectores directores. Recuerden, la magnitud del vector director no me importa. En este caso me importa es la dirección. Entonces sería el vector director para la recta 2 y este sería el vector director para la recta 1. Esta distancia es la misma que esta. Entonces yo tendría el vector morado, que es el vector P1, P2. ¿Sí o no? Tendría un vector director de la recta 1 y tendría un vector de distancia. Ahora la pregunta del millón. Yo sé que este ángulo es perpendicular. Ahí se cumple Pitágoras. Miren la diferencia. Yo aquí, uno de los lados, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Me involucra Pitágoras. Es más, tú podrías decir que el vector director 1, vamos a ver si lo ven, el vector director 1 es la proyección del vector P1, P2 sobre el vector B1. Recuerden que una recta tiene infinitos vectores directores, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que el vector director de la recta 1 es esto. Entonces lo voy a escribir así. El vector director de la recta 1 se puede ver así, ¿o no? Se los pongo de otra forma, pues. Digamos que B1 es este. Listo. Y entonces, yo necesito formar este triángulo rectángulo. Entonces lo voy a formar con este amarillito. Y ese amarillito sería el vector proyección, listo, del vector P1, P2 sobre el vector B1. Es que el vector proyección es el mismo vector B1, entonces por eso lo escribí así, pero te vas a dar cuenta que lo puedes escribir así. Ahora, voy a rotar esto, miren. El amarillo está así. Este azul está así. Y el morado está así. Y ya los tengo a los tres definidos. Listo. Este sería el vector P1, P2. Este sería el vector D.
Y este sería el vector proyección P1, P2 sobre el vector B1 o el vector B2, pues no importa, pues es cosa de nombres. Si voy a encontrar el vector D, lo que mide, yo tengo que hablar en números, no en vectores. Entonces, para hablar en números, yo quito las flechas y para pasarme de acá a acá, hablo de magnitudes. O sea, esta sería la magnitud de este vector. Y la magnitud de este vector es el valor absoluto de la componente escalar del vector P1, P2 sobre el vector B1. El moradito ya no sería el vector P1, P2, sino que sería la magnitud de P1, P2. Y el azulito ya no sería D como vector, sino que sería la magnitud de D. Y vuelve y cae Pitágoras. Listo. Entonces acá tú puedes decir que la distancia entre la recta 1 y la recta 2, si son paralelas, ojo que es que el E1 y el E2 tienen que ser paralelas para hablar de distancias. Esa distancia, aplicando Pitágoras y despejando D, te da la raíz cuadrada de la magnitud de P1, P2 al cuadrado. Listo. Menos el valor absoluto de la componente escalar de P1, P2 sobre B al cuadrado. Y estaría la fórmula para encontrar la distancia entre dos rectas que son paralelas. Y no son coincidentes, porque puede pasar esto que veían en el examen, que la recta L1 esté montada sobre la recta L2. En ese caso la distancia es 0, ¿cierto? Pero las rectas son paralelas y no coincidentes. ¿Qué hay que acotar aquí? Hombre, que la componente de P1, P2 sobre el vector B, ¿cómo se encuentra esa componente? Se encuentra de la siguiente forma. El producto escalar entre P1, P2 con el vector B dividido la norma del vector B. Esta sería la componente. Para encontrarla acá, ¿cierto? Perfecto, muchachos. Ahí tenemos la distancia entre dos rectas. Distancia entre dos rectas paralelas. Ok. Tomen nota de esto. Esto lo deben tener en una hojita aparte. Y el último que vamos a ver es la distancia entre una recta paralela y un plano. Por lo que les contaba, pues no tiene sentido hablar de rectas que corten el plano porque la distancia va a cambiar, ¿cierto? Entonces, se van a dar cuenta que la lógica es muy parecida a las anteriores. Entonces, la cosa es, si yo conozco la recta, mírenla acá, esta recta es paralela a ese plano. Si yo conozco la recta y también conozco el plano se llama pi. Entonces, si conozco la recta, conozco cualquier punto. ¿Vamos bien? Digamos que este punto es el punto P. Y si conozco el plano, pues conozco cualquier punto que esté sobre el plano. Ahora, ¿cómo se define la distancia de una recta a un plano? Tú coges cualquier punto de la recta y por esa recta haces caer una perpendicular al plano.
y esta va a ser la distancia. Listo. Entonces volvemos a lo mismo. Puedo encontrar PQ. Miren que este caso es similar a la distancia de un punto a un plano. ¿Puedo encontrar PQ? Sí. Un vector que va desde P hasta Q. El que tengo que encontrar es el vector D. ¿Cierto? Y este vector sería el vector normal. Pero yo lo puedo dibujar para abajo, no hay problema. También es un vector normal, ¿o no? Claro. Recuerden que el plano tiene infinitos vectores normales, unos para arriba, otros para abajo, unos corticos, otros grandes. Lo que pasa es que la ecuación analítica me ayuda a encontrar uno de manera muy fácil. Entonces yo encuentro esto así. El vector normal es igual al vector de componentes A, B y C. Si la ecuación analítica es A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. O sea que esto te da uno de los infinitos vectores normales que tiene el plano. Pero el plano tiene muchos vectores, ¿cierto? Entonces, yo lo voy a graficar así, miren. El vector normal lo voy a graficar así. Y volvemos a lo mismo. Lo voy a rotar. Por aquí tengo el vector normal. Por acá tengo un vector PQ. Miren dónde está D. D está sobre el vector normal. Aquí no necesito para nada Pitágoras. Entonces yo podría decir que el vector D es la proyección miren, el vector D es igual al vector proyección PQ sobre el vector normal. ¿Sí lo ven? De una. Yo ahí no necesito Pitágoras. Miren que el vector D está sobre el vector normal. O sea, el vector D se puede ver como la proyección del vector PQ sobre el vector normal. Listo. Ahora, si estoy hablando de distancias, tengo que calcularle la magnitud a D. Y esto sería la magnitud de este. Y esta magnitud es igual al valor absoluto de la componente escalar del vector PQ sobre el vector n. Y volvemos a lo mismo. La distancia sería el producto escalar entre PQ con el vector n dividido la norma de n. Y n es el vector ABC. O sea que esto lo puedo dividir por la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Lo único que me queda es sacarle valor absoluto a esto por lo mismo, porque este producto puede ser positivo o negativo. Entonces tengo que botar la respuesta negativa. Entonces, esta sería la distancia que hay entre un punto y, perdón, entre una recta y un plano. ¿Por qué digo un punto? Porque es que miren que vuelve a dar la misma fórmula. Esta es la distancia entre una recta paralela y un plano. Si la recta no es paralela, no hay sentido. Esto describe la distancia entre una recta y un plano. Ahora,
¿Qué pasa si la recta está sobre el plano? Vuelve a pasar lo mismo de los casos anteriores. Vamos a graficar una recta que esté sobre el plano. O sea, una recta que esté sobre, o sea, que coincida con el plano. Esta recta, pues cualquier punto que vos cojas de la recta va a estar sobre el plano. Entonces la distancia de la recta al plano, en este caso va a ser 0, si la recta coincide con el plano. Listo. Ok. Ya lo último que me queda es mostrar el caso en que de la distancia entre un plano y un plano. Y ya con eso cerramos todos los casos que pueden pasar. Listo. Entonces se los explico al ladito porque es sencillo. Miren, tengo un plano, que ese plano se llama pi. Y voy a tener otro plano. Y ese plano lo voy a llamar sigma. Ok. Primera condición. Los planos son paralelos. Porque volvemos a lo mismo. Si los planos no son paralelos, los voy a graficar por acá. Por ejemplo, dos planos que no sean paralelos. Este y este se cortan, ¿cierto? Recuerden que los planos se cortan en una línea recta. Forman una línea recta. La intersección de los planos forma una línea recta. Entonces, ¿qué distancia va a haber aquí? Aquí no hay sentido, porque cualquier punto que vos cojas va a tener distancias diferentes entre los planos. Es más, aquí va a tener distancia 0 y aquí va a alargarse la distancia, ¿cierto? Entonces, aquí no tiene sentido hablar de distancia. Siempre que los planos sean paralelos, hablamos de distancia. Entonces, miren como el razonamiento de la cosa. Hombre, si yo conozco el plano sigma, conozco una recta que pases por el plano sigma. Claro. ¿Por qué? Porque tú puedes garantizar dos puntos que están sobre el plano. Tú conoces la ecuación de sigma, entonces conoces dos puntos. Entonces con dos puntos conoces la recta. Es más, volverías a aterrizar al caso de distancia de una recta a un plano. Tú lo que harías aquí es una recta que sea perpendicular al plano y que pase por uno de los puntos de la recta y volvemos a encontrar la misma fórmula. ¿Listo? O sea que se restringiría a encontrar la ecuación de la recta de arriba. Perfecto. Bueno, vamos a mirar ejemplos. Entonces, en este caso me dan, lo vamos a hacer en GeoGebra y lo vamos a hacer en el tablero. Listo, ustedes me ayudan con la calculadora si es necesario. Entonces vamos a encontrar la distancia del punto P, listo, al plano, a la recta. Entonces, tú haces lo siguiente, bueno, entonces, más o menos, como que bosquejar a ver qué te están preguntando. Vos tenés un punto. Y tenés una línea recta. Pues aquí no se puede hablar de paralelismo ni nada de eso porque no hay, ¿cierto? Yo conozco el punto y conozco la recta. ¿Está bien? Entonces lo primero es encontrar un vector director de la recta. La recta tiene un vector director. Entonces el vector director de la recta lo saco de la ecuación. Pero antes la tengo que organizar. Por ejemplo, la recta L va a ser igual. Recuerden que la forma es x más o menos algo. Entonces, x menos 4 dividido 2. Esta estaba bien. Esta, y menos algo, listo, está bien, la dejo igual. Y menos 2 dividido menos 2.
Y la otra es 4 menos, no, es que no es 4 menos z, es z menos 4. Entonces tú escribes z menos 4. Y recuerda que cuando le cambias el signo, lo estás multiplicando por menos 1. Y si multiplico por menos 1 arriba, tengo que multiplicar por menos 1 abajo. Aquí se pelaron mucho en el parcial. Porque acá tengo la ecuación de la recta en la forma que yo puedo calcular el vector director de la recta, que sería 2 menos 4. Y de acá yo puedo calcular un punto que esté sobre la recta. Y ese punto lo llamo Q. Y el punto sale cambiándole los signos. 4, 2, 4. Listo. Entonces, miremos lo que se formó. Tengo un vector PQ. Tengo un vector B. Y tengo un vector distancia. Póngalo para arriba, póngalo para abajo, no importa. Lo que importa es que la magnitud, lo que mide, en este caso. Listo. Entonces tú puedes encontrar el vector PQ. Entonces el vector PQ, voy a escribir los puntos. El punto Q es un punto de coordenadas 4, 4, 2. Bueno, ya lo tenía. Y el punto P es un punto de coordenadas 1, 1, menos 1. Entonces yo puedo encontrar el vector PQ. Recuerden que tampoco me importa mucho ponerme a pensar que para dónde va, que no, pues hágalo más fácil. Mayor menos menor. 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 1. Y 4 menos 1, 5. Si lo haces de la otra forma, te da menos 3, menos 1, menos 5. ¿Cierto? Pero es que no te importa el vector. Lo que te importa es lo que mide. Entonces la magnitud de este vector sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces, la magnitud PQ es igual, esto es 25 más 10 da raíz de 35. Y este lo guardo, porque ustedes saben que la distancia de un punto a una recta es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la magnitud de QP al cuadrado menos el valor absoluto de la componente escalar del vector PQ sobre el vector B al cuadrado. Y esto le saco raíz cuadrada. ¿Qué es esto? Esta es la fórmula que les subrayé por ahí en nubecita. Entonces miren, necesito QP, véanlo, aquí está, porque la magnitud es la misma, ¿cierto? Por les digo, no interesa PQ, QP, no se enrede con eso. Entonces ya aquí yo sé que la magnitud de PQ al cuadrado es igual a la raíz de 35 al cuadrado, o sea es 35. Y este sí lo resalto, lo guardo porque lo voy a volver a utilizar. Perfecto. Voy a encontrar la componente del vector PQ sobre B. Entonces, la componente del vector PQ sobre B
se encuentra como multiplique escalarmente el vector PQ por el vector B. Y lo que le dé, divídalo por la magnitud de B. O sea que esto ¿cuánto da? PQ, véalo acá. 3, 1, 5. Por B, ¿cuánto vale el vector? 2 menos 2 menos 4. Exacto. Que fue el vector que saqué de la recta, ¿cierto? 2 menos 2 menos 4. Dividido la magnitud de B al cuadrado. O sea, perdón, la magnitud de B. O sea, la raíz cuadrada. ¿Cierto? De este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. O sea, 4 más 4 más 16. Ahora sí, todo en amarillito. La componente del vector PQ sobre el vector B es igual. El producto escalar de arriba da ¿cuánto? 3 por 2, 6. 1 por menos 2, menos 2. 5 por menos 4, menos 20. Y abajo te queda la raíz cuadrada de 8 más 16. Ahora sí lo escribimos bonito. Entonces la componente del vector PQ sobre el vector B va a ser igual a menos 22, ¿cierto? Más 6 dividido la raíz cuadrada de 24. Muchachos, ¿lo ven? Lo que pasa es que te tenés que tener en cuenta que esto nunca te puede dar negativo. Le tenés que sacar valor absoluto. ¿Por qué? Porque está hablando de distancias. O sea que esto es 16 dividido la raíz de 24. Bote el menos, mejor dicho. Y este señor también lo guardo. Profe, yo tengo una preguntita. Ya termino esto y te atiendo, espérate. Y aquí lo que necesito es la componente del vector PQ sobre B al cuadrado. O sea que coges esto y lo elevas al cuadrado. O sea, la componente del vector PQ sobre el vector B, pero al cuadrado. Entonces esto es muy fácil. 16 al cuadrado, pues da 16 por 16. Y raíz de 24 al cuadrado, pues da, se bota la raíz. Y esto es otro resultado que guardo. Ahora sí, pregúntame. No, profe, es que tenía una duda de dónde había salido el 16, pero ya vi de dónde salió. Ah, listo. Es menos 16, ¿cierto? Menos 22 más 6. Ok. Muchachos, esto está frito. Entonces, el resultado y el resultado lo voy a meter en la fórmula. Entonces, voy a escribir lo siguiente. Yo podría escribir lo siguiente. La distancia desde el punto a la recta es igual. Voy acá, miren acá. Usted hace eso como si estuviera haciendo una plana. Es igual a la raíz cuadrada de QP al cuadrado, mírenlo acá. 35 al cuadrado. Menos la componente escalar del vector PQ sobre el vector
B, que es 256 dividido 24. Y en el examen mucha gente se peló por operación entre fraccionarios. Ojo con eso. Listo. La distancia de P a L, haciendo este calculito, te da 4.93. Esta es la distancia que hay entre ese punto y esa recta. Ok. Vamos a hacerlo en GeoGebra. Vayan a perder ese examen que tienen GeoGebra, pues, y GeoGebra es muy útil. Entonces, voy a graficar P, voy a graficar Q. Entonces, grafico P. Recuerden, P es 1,1, menos 1. Recuerden, como es punto, lo escribo en mayúscula. Ese es P. Miren, ya lo graficó. Y voy a graficar la recta L. Entonces, hago lo siguiente. El formato siempre es como el mismo, entonces todo lo meto entre paréntesis, ¿cierto? Empiezo a llenar. Por ejemplo, el primer paréntesis es x menos 4, entonces tú escribes tal cual, x menos 4 dividido 2, dividido 2. Aquí en GeoGebra no me da la posibilidad de ampliarlo, entonces ahí sí toca como y menos 2, y menos 2, dividido menos 2, dividido menos 2. Y la otra es 4 menos z, dividido 4. Ok. Acá ya tengo mi punto y mi recta. Voy a eliminar el plano para mirar mi punto y mi recta. ¿Cuál es la distancia que hay? Hay varias formas. Profe, Señor. una preguntita. En esa recta que graficaste ahí en lo último de z menos 4, abajo no era el vector director de esa recta, no era menos 4. Menos 4. Ah, sí, claro. Acordate que, claro, pues, si no cometemos el error. Si es menos 4, gracias, hombre. Mire que la recta cambió del todo y cambia del todo el ejercicio. El error que él me hace caer en cuenta es que yo no tuve en cuenta la transformación de la ecuación de la recta. Gracias, hombre. Entonces, miren, ¿cuál es la distancia del punto a la recta? Tú lo puedes hacer de dos formas, miren. Lo primero es que el punto se llama P y en GeoGebra la recta se llama F minúscula. Entonces yo le puedo escribir así, distancia, y ya él me da un menú. Voy a seleccionar la primera. Y el punto es P, mayúscula. Ojo que en GeoGebra importan las mayúsculas. Con la flechita me corro, borro esto y la recta es F. Miren que aquí me dice que la recta es F. ¿Y cuánto fue que nos dio? 4. Cuando yo le dé Enter me tiene que dar la distancia entre punto y la recta. No está dando. Aquí nos equivocamos en algo. Da 4.93. Verifiquemos la recta. A ver, el punto es 1,1, menos 1. El punto está bien. 1, bueno, ayúdenme porfa con la recta. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Es x menos 4 dividido 2. Ya sé cuál fue el error. ¿Cuál es la ecuación por el lado de la y? Y menos 2 dividido menos 2. Y la z, esa es la que estamos metiendo mal. Z menos 4. No, es Sobre menos 4. Es z menos 4. Sí. Y yo le metí Sí, 4 menos Z. z. Z menos 4 dio menos 4. Listo. Y ahora encontremos distancia. Distancia del punto a la recta, entonces es P y la recta F. Y ahí sí me da 4.93. No sé si lo alcanzan a visualizar aquí. ¿Cuál fue el error? Que él me corrigió el menos 4, pero yo no corregí el numerador. Tengo que multiplicar arriba y abajo por menos. Listo. Entonces 4.93, que es lo que nos había dado. O sea, GeoGebra te entrega eso a vos de una. ¿Qué tienen que tener en cuenta a la hora de encontrar el vector director de la recta? Bueno, vamos a verlo de otra forma. Voy a borrar esta fórmula
y lo podemos ver de otra forma. Entonces yo puedo verlo así, a ver, partiendo de la definición de distancia. Voy a buscar un ángulo como mejorcito por acá. Y entonces yo puedo graficar una recta que sea perpendicular a L, pero que pase por P. Entonces ahí voy a hacerle con este menú, miren, el cuarto botoncito, aquí me ofrece un menú, voy a sacar perpendicular. Señalo el punto, señalo la recta. Y él te traza una recta que es perpendicular a la recta L y que pasa por P. Ahí sí se ve el ángulo de 90 grados perfecto. ¿Sí lo ven? Ahora, necesito este punto. Listo, necesito este punto. Entonces, para eso voy a encontrar la intersección de estas dos rectas. Miren cómo es de fácil. En el segundo menú voy a encontrar la intersección. Señalo intersección, señalo esta recta y señalo esta recta. Y ahí te da un punto que lo llamaron A. Listo. Voy a esconder. Es que no entiendo por qué esto no se me ve toda la pantalla aquí. Bueno, voy a ampliarlo aquí. Es que me está robando una parte de la pantalla ya en la vista algebraica. Bueno, voy a esconder la recta G, que fue la que necesito. Es que ¿por qué me la está escondiendo? Me la esconde aquí, yo puedo esconder, lo voy a hacer invisible. Listo, ya la escondí. Miren, este punto y este punto me generan una recta que es perpendicular. ¿Yo qué necesito? La distancia entre esos dos puntos. ¿Sí la cogieron? Y esa distancia se puede encontrar utilizando esta herramienta segmento. Una forma es esta, miren, señalo el punto y señalo el punto. Y este segmento se dibuja y aquí me sale cuánto mide, 4.93, que es lo que nos había dado. Otra forma es decirle que encuentre la distancia entre los dos puntos. Entonces, distancia entre el punto P y el punto A. Y vuelve a dar 4.93. O sea, ya les mostré tres formas de encontrar la distancia de un punto en una recta en GeoGebra. Utilicen GeoGebra en el parcial, sobre todo en esos puntos donde no tienen que tener procedimiento. Perfecto. Vamos a mirar otro ejercicio. Dice así, encuentre la distancia de un punto a un plano. El punto es este y el plano lo conozco. Listo. Muchachos, fácil. Lo primero es saber cuál es la fórmula. La distancia va a ser igual a el valor absoluto de PQ punto el vector normal del plano dividido la magnitud del vector normal. Ricardo, ¿qué es eso? Pues la fórmula de la distancia de un punto a un plano. Listo. Entonces, vos te das cuenta que lo que necesitas es primero verificar que el punto no esté sobre el plano. Lo verificas acá, eso se los dejo como ejercicio. El vector normal, ¿cuál sería el vector normal? El vector normal sale de la ecuación del plano, que en este caso sería 2 menos 3, 1. Entonces ya tengo mi vector normal. ¿Sí en dónde salió el vector normal? Miren, 2 menos 3 y 1. Ese sería mi vector normal. Y la magnitud del vector normal, ¿por qué la magnitud? Mira que la necesitas, ¿cierto? La magnitud del vector normal sería, sale de acá, o sea, la raíz cuadrada de 4 más menos 3 por menos 3 da 9, más 1 por 1 da 1. Entonces, concluís
que la magnitud del vector normal es 10, 14. La raíz cuadrada de 14. Este resultado es como importante y lo guardas. Listo. ¿Está bien? Bueno, necesitamos un punto. Necesitamos un punto del plano. Recuerden cómo era esto. Yo tenía un plano. Tengo un punto que está por fuera. Requiero encontrar la distancia del punto al plano. Y para ello yo me pego de un punto cualquiera del plano para encontrar el vector PQ. Entonces ahora la pregunta del millón, ¿cómo encuentro el punto del plano? Pues fácil. La ecuación del plano es esta. 2x menos 3y más z igual a menos 2. Un punto tiene estas coordenadas. X, Y y Z. Eso es un punto en el plano. O sea que usted tiene que encontrar X, Y y Z que cumplan esta condición. Entonces usted coge la ecuación del plano y despeja cualquier variable. Una, la que quiera. Pues aquí de ojo se da cuenta uno que la más fácil es despejar Z. Entonces yo digo Z es igual. Este 2 está sumando, pasa a restar. Este 3 está restando, pasa a sumar. Aquí hay un menos 2. Y usted le da valores a X y le da valores a Y. Muchachos, ¿qué valores les va a dar? Pues los más fáciles, hijos. Póngale 0 y 0. Entonces con eso encuentra Z. Z es igual. Usted le puede dar 3 y 2. Sí, el que quiera. ¿Por qué le doy 0 y 0? Porque es la tabla más fácil. Si quiere sacarse los ojos, póngale raíz cuadrada de menos 8, que eso ni siquiera existe, y póngale raíz cuadrada de 2 más pi dividido de. También se puede, pero ¿para qué te vas a enredar la vida? Esto sería menos 2 por 0 más 3 por 0. O sea que Z vale menos 2. Y de acá sale que el punto Q tiene coordenadas 0 en X, 0 en Y, menos 2 en Z. Este es el punto Q. Listo. Bueno. Conclusión. Puedo encontrar el punto PQ. Perdón, el vector PQ. Entonces el vector PQ, recuerden que el punto es este y el otro sería este. Entonces el vector PQ es 2 menos 0. 1 menos 0. Y menos 1 más 2. Este sería mi vector PQ. Listo. ¿Sí saben qué necesitamos? Necesitamos esto. Entonces yo empiezo a jugar. PQ escalarmente por n. ¿A qué es igual eso? Sería el vector 2, 1, 1, escalarmente por el vector 0, 0, menos 2. O sea, PQ escalarmente por n es 2 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por menos 2, menos 2. Pero yo necesito el valor absoluto, entonces le saco valor absoluto. Ricardo, ¿y vos por qué sabes que necesitas valor absoluto? Hombre, porque vos tenés en la cabeza esta ecuación. Mira, valor absoluto de PQ.n, valor absoluto. Listo. Y ya con esos tres que tengo ahí, con esos dos, perdón, encuentro la distancia entre un punto y un plano, que sería igual
PQ.n, valor absoluto, o sea, 2 dividido, Profe, voy, la raíz, es que creo que tiene un errorcito. decímelo. Donde está sacando el valor absoluto. Donde está multiplicando P por Q, no es N. O sea, no es 0,0 menos 2, Ah, sí, sino es claro, 2. claro. Esto está malo aquí. No, está bien. Míralo. Está bien, está bien. Mira, PQ es este. Es este. Sino que es cabeza menos. Ah, no. No, sí, está bien. Peculiar arriba. Él me corrigió bien, está bien la corregida, porque PQ es este y N vale 2 menos 3, 1. Sí, sí, está bien la corregida porque es este. Y entonces, ¿eso cuánto da? ¿4 menos 3 más 1? 4 menos 3 más 1, casualmente da 2. Dio lo mismo, ¿cierto? Ahí no le saco el valor absoluto y me queda que la distancia entre P y entre el punto y el plano es 2 dividido raíz de 14. ¿Cuánto da esto en número decimal? 0,53. 0,53. Ojo, dio 2, pero eso es casualidad, no es que tiene que dar lo mismo, no, el error es que aquí yo no había puesto el vector n, yo había puesto el vector q, está malo. Bueno, esto es la distancia entre el punto y el plano. Vamos a mirarlo en GeoGebra. Profe, ¿le puedo hacer una preguntita? Claro. Mira, si de pronto Z tiene un número que lo acompañe, ese número pasaría a dividir. Pasa a dividir. Positivo o negativo pasa a dividir con el mismo signo. Listo. Pero pasa a dividir a todos los otros, ¿cierto? Sí, claro, a todos. Habría bueno. que despejarlo. Bueno, miremos en GeoGebra. Recuerden que el valor dio 0.53, o sea que en GeoGebra siempre nos tiene que dar 0.53. Entonces, lo primero es graficar P y el plano. Entonces, P. 2, 1, menos 1. Recuerden que lo escribo en la barra de entrada. P igual a paréntesis. 2, 1, menos 1. Tengo P. El plano, lo escribo tal cual la ecuación analítica. Tú puedes escribir así. 2x menos 3y más z. Mire que él me va encontrando las intersecciones de las superficies que yo estoy generando. Igual a menos 2. 2x menos 3y más z igual a menos 2. Listo. Lo más fácil, el punto se llama P y el plano se llama, voy a quitar este plano que es el plano de este. Voy a mirarlo. Bueno, que el punto no esté sobre el plano. Mire que el punto está muy cerquita, pero no está sobre. El punto se llama P y el plano se llama ecuación 1, S1. Entonces la primera forma es distancia entre punto y objeto. Entonces le doy punto es P. Corro para acá y el plano es S1. Así lo puso GeoGebra. Yo le puedo poner nombres pues. Y eso tiene que dar 0.53. ¿Vamos bien? O sea, una forma de encontrarlo muy fácil con la fórmula distancia. Voy a borrarla. O también puedo hacer lo siguiente. Voy a acercar aquí para ver esto más lejos. Voy a quitar estos ejes. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo encontrar una recta que sea perpendicular al plano
y que pase por el punto. Lo vuelvo a hacer con la misma herramienta. Miren, el cajoncito 4, lo selecciono el punto y selecciono el plano. Y esa recta que me graficó GeoGebra es una recta perpendicular al plano. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Es perpendicular al plano. Listo. Esa recta no la necesito de verdad. Lo que necesito es un punto, este punto donde se cortan. Entonces vuelvo aquí, en el segundo cajoncito, y saco intersección. Voy a encontrar la intersección entre la recta, señalo la recta y señalo el plano. Y esa intersección es un punto. Estoy yo como mal ahí, hombre, eso no debe dar así. Es que no seleccioné bien. A ver, el plano, la recta. No sé, parece que sí es, pero miremos a ver. Que no pone de pronto los... Escondo la recta, es que debe estar encima. ¿Qué decías, Adriana? No, que por qué no visualiza los X, Y, Z, a ver si de pronto lo pone bien. Es que ahí se ve como si estuviera encima. Ahí sí le da donde se... Entonces vamos a encontrar la intersección entre la recta y el plano. Ahí dio, ahí sí dio. Yo creo que era más bien de visualización, pero bueno. Ahora, esta recta que se llama F, no la necesito, la voy a esconder. Me voy a acercar, ya sé por qué era por el efecto del zoom. Y voy a graficar un segmento. Miren, no voy a graficar una recta, sino un segmento. Entre los dos puntos, señalo punto y señalo punto. Y este segmento, aquí me tira la magnitud. Miren que yo lo escondo, se esconde el segmento y aquí aparece la magnitud que es 0.53. Listo. Entonces es fácil en GeoGebra determinar la distancia de un punto a un plano. Listo. Ok. Miremos la distancia entre dos rectas. Entonces, vos te paras en la fórmula. Pues, la fórmula es la distancia entre dos rectas paralelas. Hay que verificar que las dos rectas son paralelas, pero la distancia sería esta. La raíz cuadrada de el punto 1, el punto 2 determinado por un vector en magnitud al cuadrado. Aquí aplico Pitágoras. Menos la componente del vector P1, P2 sobre el vector B al cuadrado. Listo. Entonces, vamos a escribir estas ecuaciones de una manera simétrica. Aunque de ahí sale, pues, pero como por hacer el ejercicio. 1 más 3t igual a x, o sea, x menos 1 dividido 3 es igual a y. Y sería y más 1 dividido menos 2. Y esto es igual a z. Z sale de acá, ¿cierto? O sea, z menos 2 dividido menos 3. Entonces esa sería la ecuación simétrica de la ecuación de la recta 1. Listo. Y la otra, bueno, de aquí tengo el vector 1. No sé si lo ven. El vector 1 sería igual a 3 menos 2 menos 3. Y también puedo encontrar un punto de la recta 1. El punto 1 sale de acá o de acá, que sería cambiándole el signo a estos. Cogiéndolos directamente de acá. Cualquiera de las dos sirve. Entonces sería 1 menos 1, 2. Tengo vector y punto de la recta 1. Para la recta 2,
Entonces sería x menos 4 dividido 3. Y menos 2 lo volteo. ¿Cómo lo volteo? Multiplico por menos arriba o abajo, entonces aquí queda menos 2. Y z menos 4 lo volteo. Y al denominador le cambio el signo. Si había menos 3, aquí escribo 3. Entonces el vector director 2 sería igual a 3 menos 2, 3. Y el punto 2, o el punto que está en la recta 2, sería igual a esto. 4, 2, 4. De ojo, se ve que B1 no es un múltiplo escalar de B2. Esto implica que el E1 no es paralela con el E2. O sea que aquí no hay distancias por definir. No se puede hacer nada. ¿Listo? Ok. Por este lado como que no hay mucho que hacer. Ya ahí termina el ejercicio. Si las rectas no son paralelas, no puedo encontrar distancias. Perfecto. Miremos a ver si estas rectas, estas son otras rectas. Miremos a ver si son paralelas. Entonces, Profe, señor. hoy no vamos a hablar sobre el examen o las soluciones del examen. Sí, dijimos que sí. Es que yo no sé si les van a abrir el examen. Yo pregunté y no me han dado respuesta. Yo dije que apenas les abrieran el examen, lo revisaban y que estábamos pendientes de eso para reclamos y eso. Pero estoy sujeto a que ellos me abran el examen porque no me han dado respuesta. Yo dije eso ahorita al principio. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces la recta L1. Entonces escribámoslo en forma paramétrica. O no, escribamos las 12 en las ecuaciones. Entonces yo tendría x es igual a 1 más t. Vamos a escribir las ecuaciones paramétricas. Y es igual a 1 menos t. Y z es igual a 3 menos 2t. De aquí sale el vector director 1. No sé si lo ven. Sería 1 menos 1 menos 2. Y el punto 1. El punto 1 sería 1, 1, 3. Para la recta 2, yo tendría las siguientes ecuaciones paramétricas. No sé si la alcanzan a ver ahí. Las paramétricas. Despejemos de aquí x. Recuerden que esto es igual a un parámetro que va a llamar alfa. X menos 4 igual a alfa. O sea que x es igual a 4 más alfa. Esto es igual a alfa. Entonces queda y es igual a 2 menos alfa. Vuelvo y repito, esto es igual a alfa. Vamos a hacerlo despacio. 4 menos 2z sobre 4 es igual a alfa. O sea, 4 menos 2z es igual a 4 alfa. O sea que menos 2z es igual a menos 4 más 4 alfa. ¿Sí o no? O sea que z es igual a 4 y 2 da 2 con el menos y todo. Menos 4 y 2 menos 2 da menos 2. Estaría la ecuación. Z es igual a 2 menos 2 alfa. Conclusión. Tengo el vector director de la recta 2. Pues tampoco lo necesito, pues, pero el vector director de la recta 2, porque necesito nada más uno de los dos, no necesito los dos, es igual a 1 menos 1 menos 2.
¿Listo? Y un punto de los infinitos que tiene la recta sería 4, 2, 2. ¿Listo? De aquí se ve que B1, miren, 1 por 1, 1, menos 1 por 1, B1 es una vez el vector B2, es el mismo. Entonces, concluyo que las rectas sí son paralelas. Entonces tiene sentido hablar de distancia. Y ahora sí voy a encontrar esto. ¿Listo? Entonces, tú puedes, les queda de tarea verificar que las rectas no coinciden. Les queda verificar que no coinciden. Porque si coinciden, pues la distancia es 0. ¿Cierto? Entonces encontremos el vector P1, P2. Muchachos, ¿cuál es la brújula? Mírenla acá. Usted aquí empieza a mirar qué necesita. Necesito P1, P2, entonces lo encuentro. Listo. Y P1, P2 es este menos este. Recuerden que no me interesa el signo. Entonces sería 4 menos 3, 3. 2 menos 1, 1. Y 2 menos 3, menos 1. Listo. Y con este encuentro la magnitud. La magnitud de P1, P2 es igual a la raíz cuadrada de 9 más 1 más 1. O sea, la raíz cuadrada de 11. Este lo guardo porque lo necesito. Listo. ¿Qué más necesitas? Necesitas la componente escalar de P1, P2 sobre B1. Entonces, tú sabes que la componente escalar de P1, P2 sobre B1 o sobre B sería igual al producto escalar de P1 por B1 sobre la magnitud de B1. Encontremos la magnitud de B1 por acá. Esa magnitud es, cojan B1. 1 más 1 más 4. 2 más 4, 6. Esta magnitud es raíz cuadrada de 6. Y multipliquemos P1, P2 escalarmente por B1 o por B2, que es lo mismo. Entonces sería P1, P2 sería 3, 1 menos 1 escalarmente por B1, que es 1 menos 1 menos 2. O sea que este vector, perdón, este producto da 3 menos 1 van 2. ¿Sí o no? Más 2, 4. O sea que esto es igual a 4 dividido raíz de 6. 4 dividido raíz de 6. Conclusión. La distancia es igual a la raíz cuadrada de la raíz de 11 al cuadrado menos, miren que esto da al cuadrado, 4 raíz de 6 al cuadrado. Listo. ¿Está bien? Profe, qué pena. Yo me perdí aquí en la parte de donde sacamos la distancia de P1 y P2, porque 3, si el punto, no se multiplican los dos puntos. De acá a acá. Sí, no, pero arriba para sacar el 3,1 como menos 1. Se resta, mira, 4. Ah, se resta. Menos 1, sí, 4 menos 1, 3.
Sí, 2 sino que menos estaba 1. pensando que se multiplicaba, así que yo. No se resta. Entonces esto te queda raíz de 11 menos 16 sextos. O sea que la distancia es raíz de 11, mitad y mitad. Conclusión, la distancia que hay entre dos rectas que son paralelas, sí, esa distancia da 11 menos 8 tercios raíz cuadrada. Eso da 2.88. Esta es la distancia entre las dos rectas. Ok. Entonces detengamos esta grabación.